Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Hay un viejo himno que cantábamos cuando yo era chico, que decía: hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz. ¿Sí o no? Amén. Cantábamos ese himno. Hay un mundo feliz más allá. El título del mensaje de hoy se llama El último viaje a casa. En algún momento ese viaje, ese último viaje a casa, nos va a tocar. Tenemos una cita segura, yo esto lo quiero hacer a modo de introducción, es que todos vamos a morir. En algún momento a mí me tocó auspiciar un funeral y le dije, en algún momento el cartelito de adelante va a decir el nombre de nosotros. Lo único que no lo vamos a ver. Y muchos ya estamos más cerca de la muerte que de la cuna. Y cuando arrancamos, cuando ya nacemos, cada vez se nos acorta más el tiempo. Y yo por eso le arranqué con esta canción, Hay un mundo feliz más allá. Si yo hoy les hiciera una pregunta, ¿qué preferirían más? ¿Morirse hoy, sabiendo de que tenemos una esperanza? ¿O que le dieran la garantía de tener 10 años más de vida? Me llamó la atención que a varias personas yo le hice esta pregunta y muchos prefieren tener 10 años más. Gente que va a la iglesia. Porque en realidad, si tenemos un mundo feliz más allá, ¿qué nos preocupa morir hoy, morir mañana? ¿O tener 10 años, o 20, o 30, o 40 años más de vida? ¿Cuál es la preocupación? Allí hay un señor, Ernest Becker. Es un señor que en el año 1974 hizo un libro que fue un bestseller, que hablaba sobre la muerte, que todos íbamos a tener una cita de muerte. Ganó allá el premio de la Academia al mejor libro en ese año. En ese mismo año este señor se entera que está enfermo de cáncer. En este mismo año se vuelve al Señor, pero también en ese mismo año este hombre muere. Pero qué bueno es tener una muerte, porque muchos hablan. Hoy yo esta semana fui a instalar un sistema de porteros de esos que hay, que uno aprieta el botón y ve a la persona y adentro hay varios sistemas de cámara, en una oficina bastante importante en Colonia. Y me llamó la atención que lo que pusieron a la entrada, porque esa oficina es parte escribanía, parte estudio de abogados, y tiene otra parte que es de seguros, y dice seguro de vida. Entonces, mientras yo estaba haciendo el trabajo, a la persona ahí que hay más entrenada, le pregunté cuánto salía el seguro de vida, pero después le hice otra pregunta. ¿Cómo haría yo para cobrar el seguro de vida? Porque para cobrar el seguro tenemos que morirnos. Es un seguro de muerte. Pero nadie lo quiere decir, porque esa muerte, nadie compraría un seguro de muerte. Si no le dicen seguro de vida, está puesto al revés porque... Y en ese mismo lugar, yo vi ahí en las paredes, como acá tenemos cuadros, allá hay varias cosas. Y me llamó la atención una de que leía, en el año 1949 hubo un cambio en la Constitución del Uruguay, que se le llamaba certificado de muerte cuando alguien se moría. Y ahora le pusieron un nombre un poco más elegante. En ese año se le cambió por acta de difunción, que es exactamente lo mismo que yo les explicaba con el tema del seguro. Lo hacen porque le tienen ese temor a la muerte. Algunos que de repente tienen ese temor a la muerte, yo les explicaba y le dije,
Siempre a mí se me ocurren esas ideas medias raras. Digo, ¿sabes qué? Es como cuando eras niño. En algún momento todos fuimos niños. Digo, yo me acuerdo de haberme dormido en un lugar allí abajo de un escenario que estaban haciendo una campaña en Colonia. Pero me acuerdo de haberme dormido ahí y haberme despertado en mi casa en Juan Lacase, en la calle 25 de agosto. Mágicamente no volví a Juan Lacase y me desperté en ese lugar. Y la muerte es exactamente igual. Vamos a cerrar los ojos, pero la ventaja es que nos vamos a despertar delante de Dios. Por eso hay que no estar preocupados. Yo busqué algunas cosas más para explicarle lo que quiero llevar ahora a desarrollar. Allí Mel Blanc, que de repente si yo se lo nombro nadie lo conoce, era un personaje de cuando yo era chico, de los dibujitos animados, que el personaje terminaba con un chanchito, decía, esto es todo, amigos. Si ahora yo se lo digo, y ahora algunos que tienen algunos años más se acuerdan. Ese famoso personaje, en su lápida, que murió hace unos años, le pusieron, esto es todo, amigos. Y no es todo, no todo termina ahí. Tenemos un mundo feliz, más allá. El cristiano sabe que nosotros tenemos, uno dice, bueno, yo me voy a quedar acá. ¿Cuántos hemos visto? Yo de repente he hecho arreglos en mi casa y dije, bueno, yo no me voy a mudar más porque ya tuve que mudarme varias veces, no me mudo acá. Sí, nos vamos a mudar una vez más porque sabemos que tenemos un cambio de domicilio. Va a ser como esa analogía que le expliqué recién, de que yo me dormía en Colonia, abajo de un escenario que estábamos haciendo una campaña, y luego me desperté en mi casa al otro día, en otra ciudad. Vamos a tener ese cambio de domicilio. Yo me gustaría que leyeran conmigo en San Juan 14, esto que quiero desarrollar aquí, San Juan 14, versículo 1, que esto lo volví a entender, porque muchas veces lo hemos leído, pero a veces lo leemos y no lo logramos entender del todo. San Juan 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, no dice algunas, dice muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo se lo voy a leer en una versión que yo lo tengo de una Biblia vieja que era de mi abuela. Dice, no se preocupen. Esto mismo dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría, voy a prepararles un lugar. Y si voy, preparo un lugar para ustedes. Regresaré y los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Allí hay una historia que me gustó de un evangelista que fue a predicarle a unos indios. Aquellos indios le tenían miedo al agua, porque dice que había un mito, que había demonios en esa agua. Pero del otro lado del río había un sanatorio. Y resulta que se levantó una gran peste y muchos indios empezaron a morir. Y este evangelista le hizo una demostración que el agua no tenía nada.
Entonces metió las manos en las aguas, pero no le creyeron, no estaban convencidos. Después se lavó la cara, pero seguían aquellos indios sin convencerse, le seguían teniendo ese miedo al agua. Entonces se metió hasta la cintura y les mostró que no pasaba nada. Tampoco se convencieron. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a cruzar nadando hacia el otro lado y les voy a mostrar que no pasa nada. Entonces allí cruzó nadando y les mostró, y luego fueron aquellos indios, cruzaron y fueron sanados allí en el sanatorio. ¿Qué quiero decirles con esto? Nosotros vemos, Daniel recién lo trató, Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Qué pasó? No le creyeron. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, que ya habían hecho el funeral y todo. ¿Qué pasó? Tampoco le creyeron. Jesús resucitó a Lázaro, que hacía 4 días que estaba muerto, le gritó, Lázaro, ven fuera. Tampoco le creyeron. Pero tuvo que morir él para que esa vida sí la creyeran. Les voy a pedir que busquen aquí por último en 1 Corintios, capítulo 15, para que vean lo que nos enseña aquí, que no hay peligro en la muerte. No hay peligro. Muchos le tienen un temor bárbaro a la muerte, pero no hay peligro. Dice aquí en 1 Corintios 15, vamos a leer desde el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Acá, si son 12, lo podemos decir, bueno, histeria grupal. Pero miren qué dice acá. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ya 500 es un peso importante, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después se le apareció a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero miren, vamos a adelantar un poquito ahí en el 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Acá habla de la muerte. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, y cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a él todas las cosas. También se lo voy a leer en otra versión. En la versión Dios habla hoy, dice, pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo, y luego cuando Cristo regrese será resucitado también los que pertenecen a Él.
Después vendrá el fin, cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes, y entregará el reinado a Dios el Padre. Pues Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos estén debajo de su poder. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque dice la Escritura, Dios puso todo bajo su poder. Cuando dice que está todo bajo su poder, es claro que es todo, no incluyendo a Dios, porque Dios fue quien puso bajo su poder. Y entonces, yo le quería hacer otra reflexión. ¿Quién alguna vez le pasó una sombra por arriba? ¿En alguna vez tienen alguna memoria? O si yo les preguntara, ¿qué les gustaría más? ¿Que los pase un camión por arriba o que los pase la sombra de un camión? ¿Qué les gustaría más? Que nos pase la sombra del camión. Pero para que nos pase esa sombra del camión, hubo uno allí que tuvo que poner, dice, doy de mí mismo la vida, tuvo que poner la vida por nosotros, como nos enseña al principio, que Él murió por nuestros pecados, para que la sombra nos pase solamente a nosotros. Y dice así en el Salmo 23, versículo 4, dice, porque miren esto, nosotros adquirimos un camión nuevo, y entonces yo dije, bueno, ¿qué proverbio nuevo le voy a poner? No, le voy a cambiar, esta vez va a ser un salmo, que va a ser este. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque muchas veces andamos en ese valle de sombra y muerte, pero dice, aunque ande, no aunque me quede, dice, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque ande en valle, podemos andar en ese valle de sombra y muerte, dice, aunque ande, no aunque me quede, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y yo había visto una vez un video de un señor campeón de ajedrez mundial, un señor que conocía mucho, y una vez fue a ver con varios estudiantes de él, fueron a ver un museo de cuadros, y en un cuadro dice, estaba allí, y el título del cuadro era Jaque Mate, y hay una pieza de ajedrez, y entonces el señor ese dice, ustedes sigan mirando los demás cuadros a sus alumnos, y se detuvo allí. Entonces uno de los alumnos vuelve y le pregunta, pero ¿por qué te quedaste mirando ese cuadro? Tenemos que encontrar al dueño de ese cuadro, dice. Porque dice, la reina tiene un movimiento más para hacer. La reina se puede mover, no está jaque mate hecho. La reina tiene un movimiento. Y a veces nosotros pensamos que nuestra esperanza, la única, está en nosotros. Y vemos allí que Dios usó a David para derrotar a Goliat. Usó a Gedeón para derrotar un ejército que era incontable. Dice que era como la arena del mar, que era incontable. Yo hoy estaba escuchando el mensaje del pastor y veo cómo Dios usó a Ananías para que Saulo o Pablo recuperara la vista. Vemos como yo traje la semana pasada, cómo Dios usó allí cuando el rey va y le pregunta, Daniel, con miedo, dice que hablaba con voz temblorosa, Daniel, ¿estás ahí? Daniel, y Daniel le contesta, estos leoncitos se volvieron vegetarianos. Estos leones se volvieron vegetarianos, no me quisieron comer. Queda un movimiento más, siempre está en las manos de Él. Por eso yo les quiero terminar por último aquí,
en 2 versículos 5, no lo busquen porque es algo cortito, yo se lo leo. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre es tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Eterna. Por eso, cuán importante es ese no temor a la muerte, estar confiados que hay un mundo feliz más allá. Yo le voy a pedir, vamos a hacer algo distinto. Rayel acá siempre es nuestra colaboradora que graba los videos, que no se ve en los videos, pero es la que hace una tarea muy difícil, que es después editarlos, subirlos, que parece algo sencillo. Yo le voy a pedir que me tenga el micrófono, porque yo voy a tocar una canción con el acordeón, que quisiera terminar con esa canción. Que vamos que de este lado mejor. A ver si llegas ahí, Rayel. Ponémelo más. La canción dice así: no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, mas voy a mi celeste hogar. Cántenlo conmigo. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Que Dios los continúe bendiciendo a todos y mediten en esto, porque este mundo no es nuestro hogar. Tenemos un mundo feliz más allá. Que Dios les bendiga.